Bueno, bien. Bienvenidos entonces a su 25ª, casi que 26ª clase. Alguien me estaba diciendo que estaba buscando esa presentación. Voy a verificar de que esté, si no la subo, pero creo que sí debe estar. A ver. Ah, esta está la cartografía, listo, no. Entonces voy a subirla a la de raster ahorita después de clase. Esta es muy cortica, en realidad, esta presentación de hoy. Eh, Solo quería que habláramos un poco antes de comenzar como tal a ver las herramientas de hoy y a hablar sobre las cosas que queremos hablar hoy, un poco de lo que nos queda en notas. La primera parte es un quiz bono que les voy a dejar para este domingo. Ese quiz bono es la manera de que ustedes puedan mejorar o completar alguna de las notas de quizzes que les hayan quedado bajitas, por así decirlo. Entonces, lo que van a tener que hacer es ese mapa va a estar, digamos, ese link va a estar disponible hasta la medianoche el domingo y ese mapa va a tener que ser algún análisis con los datos de accidentalidad que tenemos, ¿listo? Entonces, ese quiz bono va a aparecer ahorita a mediodía y lo van a poder hacer hasta el domingo, ¿bien? ¿Sí? Orlando, una pregunta. Teniendo en cuenta que las notas de quizzes y talleres pues van en la misma nota, ¿se podría también cambiar por una nota de taller? No, solo los quizzes. Pero no valen lo mismo. Pues sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es su situación? No, solo preguntaba. Ya, Sí, pues gracias. en realidad en términos prácticos va a ser lo mismo, ¿no? Sí, listo. Juan Pablo. Una pregunta, perdón, es que se me entrecortó. ¿Cuánto valdría el bono por Como un quiz. eh, si En digamos realidad, tengo un quiz, si usted si tiene un digamos quiz, tengo un quiz en 4, me lo subiría? ¿cómo? Si digamos tengo la menor nota de un quiz, la tengo en 4, ¿me la subiría a 5? Claro, si el Ok, quiz no está bien, ¿no? ok, ya, gracias. Sí. En realidad sí funciona para quiz o taller, da la misma, porque en términos prácticos es lo mismo, ¿sí? ¿Listo? Lo siguiente que tenemos es la práctica raster, que está para el 19 de mayo, o la puse para el 19 de mayo, porque esto obedece a esos 2 días de retraso que tuvimos con la práctica vector. Entonces, un poco ahí era para mitigar el hecho de que teníamos ese inconveniente con Sicúa, que esa noche falló ese domingo y que lo moví para el martes. Y bueno, ahí hay 2 días que nos desfasamos, entonces se los voy a recuperar de tal manera que esta práctica queda para el 19 de mayo, para darles exactamente 2 semanas desde que se subió hasta la entrega. Lo otro es que tenemos una práctica de raster avanzado. Esa práctica de raster avanzado va a ser para mayo 30 y tenemos nuestro examen final al 4 de junio. ¿Listo? Si se dieron cuenta, Registro ya asignó los horarios de los finales. Ese va a ser el 4 de junio y va a tener una duración de 3 horas y media. ¿Listo? El segundo parcial se va a manejar diferente, digo, el examen se va a manejar diferente al segundo parcial, sí. Lo que hemos pensado es que vamos a dar casi no más del doble del tiempo que tendrían normalmente para poder hacer los ejercicios de ARGIS, para que pase lo que algunas personas estaban molestas del segundo parcial, que se les trababa ARGIS, etcétera, etcétera. Entonces les vamos a dar un tiempo muy generoso, pero muy generoso para que hagan esa parte de ARGIS. ¿Listo? Santiago me pregunta que si el examen final es acumulativo o lo que vimos luego del parcial 2. El examen final es acumulativo desde el día 1. ¿Listo? O sea que en el final tampoco se puede devolver. No, sí se van a poder devolver. Van a tener tiempo de sobra. Y ya. ¿Listo? Bien. Entonces, el quiz bono, como les dije, es un análisis con los datos de accidentalidad. Esta tarde les subimos el enunciado y van a tener hasta el domingo para hacerlo y reemplaza la nota de cualquier quiz que hayan tenido baja o taller en realidad, ¿sí? A la misma, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta de esto? Bueno, también nos queda el proyecto final, que ese
proyecto final he decidido que sea para el 5 de junio. ¿Listo? Es la fecha última que les puedo dar para que trabajen en ese proyecto final o en la segunda entrega de la salida de campo. Porque para que nos dé tiempo a nosotros de calificar y poderles entregar la nota cuando nos requiere la universidad que subamos las notas. ¿Listo? Esto lo hacemos un poco pensando en que yo ya he visto que mucha gente está trabajando en el proyecto, pero creo que es un poco mejor para que tengan un margen de maniobra, sobre todo con sus exámenes finales y demás. Entonces, ahí les ponemos ese tiempito de más. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, bien. Entonces, la clase de hoy es un poco continuar en la utilización de herramientas raster. La idea es que veamos otro tipo de herramientas y hagamos un ejercicio como tal, digamos un ejercicio donde apliquemos puro análisis raster. De pronto un poco pueden combinarse en algún momento con algún dato vector y eso, pero vamos a tratar de que sea todo raster. ¿Listo? Ya van a ver qué es lo que es. Antes de eso, quiero que hagamos un ejercicio también de unión de información de tablas. Esto es porque ya varias personas me han preguntado cómo hacerlo y ayer particularmente alguno de ustedes, uno de sus compañeros, me envió una información del COVID que encontró seguramente los datos abiertos de Bogotá y dije, es una muy buena oportunidad para que ustedes aprendan a unir información de tablas. Entonces, un poco... Yo le subí ese archivo como crudo en el sentido de que está la información tal como se bajó y lo que quiero que veamos es cómo la podemos modificar de tal manera que la podemos utilizar después para hacer algún tipo de análisis. Entonces, voy aquí a... Bien, entonces voy a abrir mi documento. ¿Dónde está? Entonces así es como deberían encontrar el archivo que yo les subí. Este es el archivo crudo. Lo que voy a hacer inicialmente, que les recomiendo siempre que hagan es mantengan una versión cruda y guarden otra versión donde vayan a trabajar. Entonces le voy a poner clase COVID-2, que fue el de esta mañana. Bien. Entonces, una vez lo tengamos así, a ver, lo que tenemos, entonces, fíjense una cosa. Entonces tenemos las fechas, tenemos la ciudad. Esta ciudad en general va a ser Bogotá. Hay unos casos pequeños fuera de Bogotá, pero no son muchos. Está en la localidad en la que está, la edad, el sexo, el tipo de caso, la ubicación y el estado. Entonces fíjense que en la localidad yo tengo las localidades, pero tienen unos caracteres diferentes o raros, y eso es por las tildes, y bueno, en fin. Entonces, cuando uno baja esas bases de datos que tienen esos caracteres todos raros, entonces lo que hacemos es, de alguna manera, modificar para que la unión de datos en tablas sea con un campo en común, ¿sí? Si nosotros, digamos, fuéramos a ver... Aquí tengo abierto ya ArcMap y voy a añadir capa de localidades, ¿cierto? Listo. Entonces vean qué atributos tengo en localidades. Tengo área, perímetro, ID de la localidad y otros campos que seguramente no me sirven. Entonces, en términos prácticos, lo que vamos a necesitar es el nombre de la localidad, ¿sí? Espérenme un segundo, por favor. Perdón, qué pena con ustedes. Entonces, un poco es mirar el atributo que está en común. Ese atributo que está en común en este caso serían las localidades, el nombre de la localidad. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es coger esta tabla de atributos. Voy a seleccionar todos los elementos que hay acá. Exacto. Y le voy a decir que me copie esta tabla de atributos. Con clic yo, aquí puedo decirle copy select. Bien, entonces, me voy a ir a mi archivo, voy a crear una nueva pestaña y voy a pegar esa información, ¿listo? Entonces, en realidad lo que vamos a necesitar es este campo o este atributo que es el nombre. Entonces puedo borrar el resto, ¿sí? ¿Listo?
Bien, entonces fíjense que acá hay varias cosas, varias consideraciones. Primero tenemos caracteres raros, tenemos mayúsculas y minúsculas, entonces si nosotros quisiéramos hacer como esta unión, no va a pasar, porque el distinguir entre mayúsculas y minúsculas y entre caracteres especiales. Entonces, generalmente cuando uno está trabajando bases de datos, lo que quiere es hacer esas uniones con respecto a un campo que esté totalmente igual. Entonces necesitamos convertir esta información o estos nombres equivalentes a estos nombres. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero es, la forma más fácil que yo puedo encontrar para convertir de estos a los otros es si yo utilizo un número determinado de caracteres de el nombre de la localidad. Y esto es básicamente porque si nosotros miramos, todos los nombres son diferentes. Entonces, si tomamos 2 o 3, va a generar como un identificador único en cada localidad con el que vamos a poder hacer el match en esta tabla de acá. Entonces, lo primero es que voy a poner todo en minúscula, ¿listo? Entonces, voy a decir acá que me coja este minúscula. Voy a poner de nuevo que sea para todas las localidades y voy a decirle que tome los primeros 3 caracteres de izquierda a derecha. ¿Listo? ¿Listo? ¿Todos vamos ahí? Orlando, ¿cómo copiaste toda la tabla? Aquí uno selecciona la tabla de atributos, toda la tabla, y le pone clic derecho, copiar seleccionado. ¿Listo? Entonces, yo lo que quiero aquí es volver a poner el nombre de la localidad en mayúscula, y esto ya van a ver por qué. Suena un poco ilógico, pero es la mejor manera de hacerlo. Bueno, no la mejor manera, pero sí la manera más fácil que he encontrado para hacerlo. Antes de hacer cualquier cosa, aquí hay un tema y es que la Candelaria está como la Candelaria y en nuestras localidades está solo como Candelaria. Entonces voy a buscar la Candelaria, ¿sí? Fíjense, y la voy a reemplazar, Candelaria, reemplazar todo. Bien. Entonces, lo siguiente que voy a hacer después de esto es, voy a generar 3 columnas aquí. En la primera columna, lo que voy a hacer es convertir todo este nombre a minúsculas, de nuevo, para no tener que lidiar con este tema de las mayúsculas y minúsculas. Y voy a hacer lo mismo de tomar los caracteres de izquierda a derecha, ¿sí? Una pregunta, pero en caso, por ejemplo, que algo comenzara con una tilde y no se pudiera hacer lo de cómo tomar los 3 primeros caracteres, ¿qué podríamos hacer? Tomar los 3 últimos, tomar los de la mitad, ¿sí? Entonces ahí pueden tomar, por ejemplo, los 4 primeros y después de a esos les toman los 3 de la derecha. Así, es como formas de utilizar, de tomar caracteres únicos. Orlando, qué pena. Señor. ¿Cómo hiciste la asimilación de los nombres de las localidades? Todavía no lo he hecho. O sea, solo dije, tengo los nombres de las localidades que están en mi capa, los convertí en minúscula, tomé los 3 primeros caracteres y ahora dije, este carácter va, o este identificador de los 3 primeros caracteres va a equivaler o equivale a suba, equivale a usaquén, equivale a barras unidas, ¿sí? ¿Y con cuál convertías todas minúsculas, perdón? Una función que se llama minúsculas. Si está en inglés, creo que es como lower. Sí, creo que sí. Vale. Gracias. Listo. Entonces, ahora yo tengo el identificador de mis localidades, ¿cierto? Lo que voy a hacer es ir a buscar en mi otra hoja donde yo tengo esas mismas localidades y voy a obtener la localidad para cada uno. ¿Bien? Entonces eso lo hago con la función buscar b o VLOOKUP si está en inglés. Entonces le voy a decir que quiero buscar este valor y le voy a decir que me lo busque en este lado. ¿Bien? Lo voy a bloquear porque a medida que baje no quiero que cambie esta matriz donde está buscando. Y le voy a decir también
que me busque con la segunda columna, ¿listo? O sea, que él busque acá, él lo que va a hacer es ir, coger este valor de E2 de la hoja donde están todos los datos, lo va a venir a buscar aquí, en esta primera columna. Cuando lo encuentre, va a retornar los valores de la segunda columna, ¿listo? Y el criterio de búsqueda es que sea falso, es decir, que haya una coincidencia exacta entre esos tres caracteres, ¿bien? Entonces, fíjense que aquí ya nos trajo aquel, y si nosotros expandimos esto, va a aparecer en toda la lista. Fíjense que hay unos valores que dice NA porque está sin dato o están fuera de Bogotá, ¿sí? Entonces, estos en verdad no los vamos a necesitar porque están fuera de Bogotá, o no tienen datos y no nos sirven para lo que vamos a hacer. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, el del buscar B. Listo. Entonces tengo buscar B, lo voy a poner que eran los tres primeros caracteres de lo que hicimos acá, del arreglo de este nombre, ¿sí? Entonces vamos a buscar ese carácter exactamente USA, y para este será ENG, para este FON, KEN, ¿sí? Vamos a ir a buscar eso en esta matriz, ¿sí? Que hay acá. Entonces él apenas lo busque, por ejemplo, que está buscando ENG, entonces listo, encontró ENG, entonces yo le voy a decir que me retorne el valor de la segunda columna. Esta es la columna 1, voy a poner aquí la columna 2. Entonces, esto va a generar que si él encuentra ENG, nos retorne el valor de la columna 2, que es el nombre de la localidad, tal como está en nuestro shape, ¿listo? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Listo. A ver, entonces, lo siguiente que vamos a hacer, entonces, es crear una nueva hoja 2. ¿Con cuál función escogía los tres primeros caracteres? Con la función de izquierda. Listo, bien. Listo. Entonces, lo que hacemos es, voy a llamar aquí localidad. ¿Listo? Voy a aplicar un filtro. Datos, aquí en datos, en filtro, voy a aplicar este filtro, y ese filtro es que quiero todos esos NAs que me aparecen, quitarlos. ¿Bien? Entonces voy a seleccionar todos estos datos, que son los que están filtrados, y en la hoja 2 voy a pegarlos. ¿Listo? Entonces, una vez tengo esto, voy a hacer dos últimas modificaciones. Lo primero es que muchas veces, cuando uno está importando hojas de Excel, hay problemas, ArcGIS tiene problemas con los espacios, o también con este carácter raro que hay acá. Entonces, ubicación, no quiero que me corrija la ubicación, estado, listo. Bien, entonces voy a guardar esto, ¿sí? Y adicionalmente lo voy a guardar como un archivo de Excel 97-2003. Esto lo hago es porque muchas veces ArcGIS no coge estos nuevos archivos de Excel, entonces toca utilizar así. Creo que en ArcGIS Pro ya solucionaron ese problema. Voy a poner continuar y ya. Entonces voy a cerrar esto. ¿Qué peor, Orlando? ¿Cómo fue que guardó el archivo? Como una extensión de Excel, archivo de Excel entre 1997 y 2003. Listo, voy a revisar. Bien. Entonces, fíjense que acá tengo ambos archivos. Si yo trato de abrir el más reciente, o sea, el del XLSX, no me va a dejar. Pero si cojo este XLS, que fue la extensión que acabamos de guardar, pues sí va a estar. Entonces, voy a tomar la hoja 2, que fue donde pegamos los datos finales. Y si abro la tabla de atributos, aquí está. Bien. Entonces, fíjense que tenemos 3.900 filas, bueno, y demás. Entonces, antes de nosotros unir esos datos a la capa de localidades, tenemos que hacer dos procedimientos. Lo primero es que muchas veces cuando estamos trabajando con estos archivos de Excel y eso, ArcGIS entra en conflicto y no genera o no procesa los datos como deberíamos porque coge en Excel y él trabaja en Python. Bueno, hay un complique. ¿Cómo exporté los datos? Simplemente guardé el archivo como archivo, guardar como Excel 1997-2003. Exacto. Entonces, les decía, esto tiene su problema cuando trabajamos con estos archivos texto o Excel,
Entonces lo mejor es apenas los añaden a ArcMap, expórtenlos. ¿Listo? ¿Y cómo lo van a exportar? Lo van a exportar como un File and Personal Geodatabase Table. Y lo exportan en una Geodatabase. O sea, esto lo va a llamar COVID sección 2. Y le va a decir OK. Él me lo va a dar y me va a preguntar si la quiero añadir. Sí, sí la quiero añadir. Y en ese momento ya borro la hoja que importé del archivo de Excel. ¿Listo? Entonces, una vez tengo esto, lo que hago es, puedo hacer varias cosas, dependiendo de la información que necesite. En este caso, yo solo quiero el número de contagiados por cada localidad, pero podría también obtener la edad promedio de esos casos. Entonces, puedo hacer un summary por localidad, y recuerden que si no selecciono nada, él simplemente me va a hacer el conteo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo quiero la edad, el promedio de la edad, le selecciono aquí y ya, la debería coger. Entonces, voy a añadir esto. Lo hice así en cualquier lado porque estaba en una geodatabase también. Entonces, fíjense que vamos a tener todas estas casos por localidad, y esta va a ser la edad promedio de los infectados en la ciudad de Bogotá hasta el día de ayer. ¿Listo? Entonces, una vez tengo esta tabla, yo lo que voy a hacer es hacer la unión de esos datos con la capa de localidades. Entonces, voy a abrir con clic derecho la capa de localidades y le voy a decir Join and Relates. Join. ¿Listo? Entonces, un poco recuerden que cuando estábamos hablando de este join, hablábamos de que habían dos opciones. Uno es join attributes from a table y el otro es join data from another layer based on spatial location. Entonces voy a ponerle aquí join attributes from a table, a partir de la tabla. Entonces le voy a seleccionar el campo que yo quiero unirle con respecto a la capa de localidades. Es decir, voy a utilizar los nombres, pero de la capa original de localidades. ¿Listo? Entonces, tengo esta tabla, ¿sí? Y vamos a unirla con respecto a este campo de localidad de la tabla de COVID, del resumen de la tabla que hicimos, de ese COVID sección 2. ¿Listo? Entonces, le voy a decir que me mantenga todos los elementos de la capa si no se le une a ninguno de esa tabla. También podría decirle que si no hay información de alguna localidad, me la elimine la capa, pero no quiero hacerlo, entonces simplemente le digo que me mantenga todos. Le digo, OK, bien. Una vez ya tengo esto, lo que hago para evitar cualquier inconveniente es que voy a exportar esa capa. Entonces voy a exportarla como localidad COVID, ¿sí? Y le digo que OK, y que me lo añada. Entonces, al final, lo que voy a tener es esta misma capa de localidades con información de esta tabla. Entonces, conteo y ¿listo? Ya con esto yo puedo hacer cosas como mapear con respecto al número de casos. Entonces, por ejemplo, voy a darle una simbología, ¿sí? De una simbología categórica, perdón, de cantidad graduada, donde voy a poner el número de casos. Entonces, entre 9 y 58 este color, así. Recuerden que aquí ustedes pueden ponerle cuántas clases quieren y cómo quieren que se organice esas clases. Yo, digamos que lo voy a cambiar a cuantiles, ¿sí? Y ya, así nos da. ¿Listo? Pues como nos daría el número de casos en Bogotá. Ahora, también podría, si yo quiero, incluirle... Orlando, en esa parte la hiciste ¿cómo le hiciste la de clasificar los números? Aquí en simbología, colores graduados, cojo el campo de cuenta, de count, y aquí le digo cuántas clases quiero y clasificar, ¿sí? O aquí también se lo puedo cambiar y aquí les cojo el método. En este caso quiero cuantiles. Gracias. ¿Listo? Bien. Yo también podría poner atributos o símbolos como que me haga un circulito con respecto a la edad promedio. Entonces le pongo 5 clases también, le pongo así, pongo aceptar, ¿sí? Entonces ahora me va a aparecer así, con un color neutro en el fondo y bolitas dependiendo del tamaño, el
el tamaño depende de la edad promedio que tenemos de los casos. Un poco, si nosotros podríamos de alguna manera combinar, ¿sí? Entonces, si acá quisiéramos múltiples atributos, entonces le voy a decir que me añada, por ejemplo, voy a hacerlo aquí con la edad, ¿sí? Añadir todos los valores de la edad promedio, ¿sí? Y aquí en valor del símbolo le voy a decir que me lo haga con el número de casos, que es un poco real, ¿no? Entonces, yo voy a tener de tal manera que aquí me va a decir la edad promedio, más o menos, ¿sí? Y la bolita va a ser el número de casos, ¿listo? Entonces, uno sí quisiera hacer como de pronto una simbología un poco más exacta de un mensaje que se quiera transmitir. Entonces, lo hace con un color donde, no sé, como este, a ver. Ahora se me fueron los colores que yo utilizaba normalmente. ¿Dónde están? Bueno, digamos que el verde, ¿sí? Entonces, un poco los más verdes van a ser los de mayor edad promedio y los más negros van a ser los de menor edad promedio y las bolitas van a ser de un color o de un tamaño de acuerdo al número de casos por cada localidad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Me podría repetir cómo puso las bolitas? Aquí en propiedades, clic derecho propiedades, en múltiples atributos, acá en symbol size, ahí uno pone las bolitas. Escoge el campo y le dice OK y listo. Ahí ya aparecen las bolitas. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, bien. Entonces, eso era cómo pueden pegar datos de tablas que encuentren por el internet y con respecto a los datos que tengan ustedes y les sirva. Eso les puede ser útil particularmente para el proyecto final. ¿Listo? Bien, entonces voy a cerrar esto. Ya tengo otro ArcMap preparado. Entonces les voy a pedir el favor que utilicemos las capas de clase raster. Vamos a utilizar el DTM y los ríos. Bueno, y la localidad también. Bien, voy a hacer un poco de zoom aquí. Bueno, está un poco lento el tema del zoom, pero bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer, lo que yo quiero que hagamos es ir aplicando las herramientas mientras... Ay, Dios mío. Ya, listo. Aplicando las herramientas mientras hacemos un ejercicio. Entonces, el ejercicio en términos prácticos es que queremos evaluar o encontrar las zonas que son un poco más propensas a inundarse en la ciudad. Entonces, la forma que yo lo voy a hacer es que vamos a identificar las zonas de la ciudad que tienen pendientes bajas y que están cerca a los ríos. Digamos, si uno quiere hacer un estricto análisis de amenaza por inundación, uno debería hacer como una modelación hidrológica y demás, pero pues no lo vamos a hacer y lo único que vamos a hacer es identificar esas zonas que potencialmente podrían ser inundables debido a que están en un pendientes bajas y cerca a los ríos. ¿Listo? Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es que primero vamos a generar la capa de pendientes. Entonces, tal como lo vimos la clase pasada, esto lo hacemos con la herramienta de Slope. ¿Listo? Entonces, esta Slope. Recuerden que aquí, para utilizar estas herramientas, deben tener la extensión de análisis espacial activada. Aquí en Customize Extensions, acá debería estar activada Spatial Analysis. ¿Listo? Entonces, vamos a poner el raster, que es el DTM Boc. Yo lo hago así, pero recuerden que ustedes siempre tienen que, porque ya estoy seguro de que están los datos bien, pero recuerden que ustedes deberían verificar antes, ¿sí? Si tenemos qué tamaño de celda tenemos y en qué sistema coordenado estamos acá. ¿Listo? Magna Colombia, Bogotá. Bien. Recuerden que si no tenemos, que si, digamos, tenemos un sistema geográfico, o tenemos el DTM en un sistema geográfico, las pendientes van a quedar mal calculadas y demás. Entonces, lo otro que voy a hacer con este slope es que en Environments
le voy a decir que me genere ese slope con un extend igual al de localidades. ¿Listo? Y le voy a decir que ok. Ok. Bien, perfecto. Entonces, tenemos esta capa de pendientes, realizó el cálculo de pendientes y fíjense que hizo este espacio. Este espacio grande es porque nosotros le pusimos que tuviera una extensión igual al de localidades. Entonces la capa de localidades termina aquí, entonces la capa de pendientes va a terminar ahí mismo. O sea, en la coordenada más este que hay acá, en la coordenada norte que más norte que hay acá. Y en este caso no va a terminar aquí, sino que termina acá porque hasta acá va el DTM, ¿sí? Y lo demás, o sea, esta área va a quedar como sin datos, pero no se muestra, ¿no? Solo tengan ahí esa afirmación que les acabo de decir, queda sin datos. Ya van a ver por qué es importante. Entonces, lo segundo que vamos a hacer es que voy de una vez a ajustar el tamaño de la celda. ¿Por qué? Esta capa de pendiente tiene celdas de 250 metros por 250 metros. Eso puede ser un poco grande, especialmente por el hecho de que queremos zonas específicas. Entonces, de pronto, esa celda tan grande no nos va a servir. Entonces, vamos a utilizar una herramienta para cambiar el tamaño de la celda, que en este caso sería la herramienta Resample. ¿Listo? Entonces, lo que hace este Resample es cambiar el tamaño de la celda. ¿Listo? Voy a decir que me lo ponga de 25 por 25 metros. ¿Listo? Bueno, voy a tener que hacerlo de nuevo, solo para asegurarme de una cosa. Disculpa, Orlando, en el slope pusiste la capa del DTM, ¿lo pusiste Sí. en metros, sí? ¿O en porcentaje? En Perdón, grados. ¿en grados o en porcentaje? En grados, ¿Y con ningún factor? con ningún factor. Y en environments le puse extensión a localidades. ¿Listo? Gracias. Bien, entonces, ¿qué es lo del resample? Me preguntan, es simplemente que vamos a cambiar el tamaño de la celda. Tenemos tamaños de celda de 250 y ahora, ¿listo? Exacto, Natalia lo definió de una manera mucho más fácil. Es como cambiarle la resolución a una imagen. La teníamos en Standard Definition y ahora la queremos en High Definition. ¿Listo? No estoy seguro, pero trabajen con 25-50. Cualquiera de esos está bien, ¿sí? Piensen que una manzana tiene más o menos 100 metros por 100 metros. Entonces, algo más grande de eso se complica, es muy difícil el tema del análisis porque es más que una manzana. Y menos que eso es un poco más fácil porque es inclusive más chiquito que la manzana. Entonces, 50 por 50 está bien o 25 por 25, ¿sí? Tampoco un tamaño de celda muy chiquito, pues no tiene sentido trabajar con un tamaño de celda muy chiquito. 25-50 está bien. ¿Listo? Bien. Entonces les decía, cambiamos el tamaño de la celda, ¿listo? Y vamos, aquí en Processing Extend, le voy a decir que este snap raster al slope. Recuerden que esto es que quiero sobreponer exactamente todas las celdas encima de las de la pendiente. Entonces, él va a alinear esa capa que produce a las celdas de la pendiente. Bien, entonces le voy a decir que ok y ok. Bien, entonces ya tengo mi capa de pendientes con tamaño de celda de 25 y lo siguiente que voy a hacer es, necesito saber cuáles son las zonas que están más cerca de los ríos. Entonces voy a hacer una especie, recuerden el buffer del raster, que es el Euclidean Distance. ¿Listo? Entonces, para esto me voy a ir acá a buscar Euclidean Distance. ¿Listo? Entonces, le voy a poner la capa de ríos. ¿Sí? Hay una opción de que puedo ponerle máxima distancia. Si lo quiere lo ponemos, si no, no. Lo que sí es importante es que le pongamos el tamaño de celda de 25 y de igual manera un Processing Extend igual a localidades y que nos alinee con respecto al resample que acabamos de hacer. Bien. Entonces, ¿qué es lo que él va a hacer? Va a generar celdas alrededor de esos ríos con información específica de cada celda de la distancia euclidiana a esa capa. Recuerden que hay varios tipos de distancia y una de ellas es la distancia euclidiana. Entonces, fíjense que si yo tengo acá un píxel, tiene 632, otro píxel tiene 1388, así. Cada píxel o cada celda va a tener Pero un solo ¿puedes repetir valor. la Euclidean Distance? ¿Cómo?
¿Podría repetir la parte del Euclidean Distance, por favor? Sí, claro. Voy a poner aquí. Recuerden que ustedes pueden ver todas las herramientas que han ejecutado en Results, Geoprocessing Results. Aquí están todo lo que ya ejecutamos. Entonces voy a poner ríos. Sí, aquí me aparece una X porque ya está esta capa con este nombre. Entonces le pongo un tamaño de celda 25. Aquí un Processing Extent igual que localidades, y acá que me alinee las celdas con la capa que producimos para poner las celdas más pequeñas. ¿Listo? Bien. Entonces ya casi que tenemos listo todo lo que necesitamos. Ahora, un poco para simplificar el análisis, voy a utilizar una herramienta que lo que hace es reclasificar todos los valores dentro de la capa. Entonces voy a utilizar una herramienta que se llama Reclassify. Voy a buscarla por aquí, por la cajita, para que se dé cuenta de nuevo. Podemos buscar ambas herramientas, o digamos las herramientas por ambas vías. Aquí en el Toolbox, en Spatial Analyst, en Reclass, van a encontrar el Reclassify. ¿Listo? Entonces, vamos a reclasificar esta capa que es la de la pendiente con tamaño de celda 25. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a coger ciertos rangos de valores y les vamos a dar un nuevo valor. Entonces, voy a clasificar las pendientes en, digamos que 4 valores. ¿Sí? Entonces, entre 0 y 5, la pendiente entre 0 y 5 va a ser el primer valor, entre 5 y 10, ¿listo? Y entre 10 y 20, y entre 20 y el máximo, ¿listo? Entonces, voy a decir que OK. Entonces, fíjense que acá tengo 4 valores, digamos, 4 categorías, y le voy a dar nuevos valores. Entonces, todos los valores que estén entre 0 y 5 van a tener un valor de 1, entre 5 y 10 un valor de 2, entre 10 y 20 un valor de 3, entre 20 y 73 un valor de 4. Pero, como yo quiero saber, según mi análisis, es más importante saber aquellas zonas bajas, de baja pendiente, entonces yo le voy a dar más peso a los valores con menores pendientes. Entonces le voy a decir que revierta los valores. Y digamos que este valor de 4 para esa categoría entre 0 y 5 no es el mejor, le voy a poner 5 para darle mucho más peso aún. Aquí le voy a poner 4, aquí le voy a poner 3, ¿sí? Y 1, ¿listo? Entonces, un poco, fíjense qué nos va a dar. De nuevo, aquí podemos ponerle que no lo snap, le haga snap con respecto al slope, ¿listo? Solo para asegurarnos, y le doy OK. Orlando, pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el extend y el snap? El snap alinea las celdas, el extend es qué tan grande es la capa, ¿sí? Ok. Entonces, fíjense lo que nos da esta reclasificación así como la teníamos, como la arrojó. Entonces, recuerden que teníamos algo así, cambiamos el tamaño de celda, pero es algo así, y ahora tenemos algo como esto, ¿listo? Ahora hay otro tema importante, y es qué valor leía la clasificación. Entonces, 5, 4, 3 y 1, dependiendo de la categoría. Lo otro que quería mostrarles es que, recuerden que yo les dije, tengan en cuenta que la capa puede tener una extensión mayor de lo que se muestra, ¿sí? Sino que lo demás es sin datos, porque no había datos para hacerlo. Entonces, por ejemplo, ahora yo quiero darle a esa clase que no tenía datos un valor de 0, ¿sí? Y le voy a decir que me lo ponga así, número 13. ¿Listo? Le voy a decir que OK. Y fíjense que ahora lo que me da es esa misma clasificación, es esas 4 categorías, pero a los valores por fuera que no tienen datos, les va a dar un valor de 0. Si yo miro esta celda, tiene un valor de 0. Bien. Si yo miro la tabla de atributos, vamos a tener cada valor y cuántas celdas hay de cada valor. Bueno, bien. Entonces, lo siguiente es hacer lo mismo, pero con la de distancias. ¿Sí? Entonces voy a seleccionar la de distancias y la voy a clasificar en 4 valores. Entonces quiero de 0 a 250 metros, de 250 a 500 y de 500 a 1000 y el resto. Bien, entonces voy a decirle que lo reverse. Aquí no debería tener sin datos, pero le voy a poner datos sin datos 0 y acá entonces 5, 4, 3 y 1, y solo por si las moscas, que lo haga en snap de la reclasificación 13.
¿Listo? Entonces fíjense que antes nosotros teníamos algo así y ahora lo reclasificamos y tenemos algo así. ¿Listo? Entonces, quiero que veamos estas tablas. Un poco es, yo tengo pendientes clasificadas en estas categorías y instancias clasificadas a estas categorías. Yo puedo operar esas dos capas de tal manera que sume las celdas, y entonces voy a tener escenarios donde me va a dar 5 más 5, 10, o 5 más 4, 9, o 5 más 3, 8, o me van a dar 2, me van a dar varios valores al sumar esas capas. Yo quiero identificar esas zonas bajas y que están muy cerca a los ríos, voy a querer específicamente algunos valores luego de operar esas capas. Entonces voy a querer esas zonas donde voy a tener distancia de 0 a 150 o pendiente de 0 a 5, ¿sí? Entonces eso sería 5 más 5, 10, o distancia de 0 a 150 y pendiente de 5 a 10, entonces eso me daría 9, ¿sí? O pendiente de 10 a 20 y de 0 a 150, aunque esta es un poco ya más, menos probable, por así decirlo, menos riesgosa, no es menos probable, sino menos riesgosa. Entonces, voy a querer todos los valores que estén entre 8 y 10, que es el máximo, ¿sí? El valor máximo es 8, el valor máximo es 10, y voy a querer los valores desde 8 a 10, ¿listo? Entonces, esto lo voy a hacer, para obtener esos valores, lo que voy a hacer es hacer un álgebra de mapas, o sea, una calculadora raster. Entonces, aquí en Map Algebra, en Raster Calculator, yo puedo establecer una condición de tal manera que opere capas entre ellos. Entonces, poco sería la distancia más la pendiente. ¿Bien? Y, perdón, si no, no me va a dar eso. Aquí, la arrastro. Ahora sí, ya. Bien. Entonces aquí va a guardar la capa, nos las va a generar y le ponemos OK. Entonces nos va a dar una capa parecida a esta. ¿Listo? Entonces fíjense que tenemos valores desde 1 hasta 10. Entonces, como les dije, quiero solamente aquellos valores que son mayores a 8. Entonces voy a utilizar una herramienta que se llama Extract by Attributes, que es una forma como de seleccionar únicamente los valores dentro de una capa raster. Entonces voy a poner el resultado de nuestra álgebra de mapas o nuestro Raster Calculator y le va a decir que los valores mayores o iguales a 8. ¿Listo? Y le va a decir OK. Entonces fíjense un poco qué nos quedó. Si nosotros apagamos el resto, estas fueron las celdas que nos quedaron. Estas serían las zonas que potencialmente podrían estar propensas o en amenaza de inundación. ¿Listo? A ver, creo que no la tengo prendida. Bien. Entonces fíjense dónde estaría esto. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bueno, bien. Yo podría también, por ejemplo, teniendo en cuenta esto, podría identificar la población que está en riesgo. Entonces voy a añadir la capa de población. ¿Sí? Listo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a darle a cada punto de esta capa de población el valor de la amenaza en la que estaría. Es decir, de estos valores entre 1 y 10, cada punto va a coger el valor que le corresponde a la celda donde esté. Entonces, para eso, voy a utilizar esta herramienta que se llama Extract Values to Points. Entonces, me dice que le ponga la capa de puntos. Yo le voy a poner la capa de población, ¿sí? Y la capa de raster, de la que quiero sacar la información. Entonces, él va a sacar de los puntos la información del raster, la información para cada punto. Le voy a decir, OK. Entonces, fíjense que esta nueva capa va a tener al final de su tabla de atributos un atributo que se llama raster value. ¿Listo? Entonces, yo aquí podría hacer una selección por atributos y decir, dígame cuántos puntos tienen valores mayores a 8, mayores o iguales a 8. Lo aplico. Entonces, voy a tener estos. Y si yo tomo este campo del 2010 y le digo que las estadísticas me dicen que estas personas más o menos están en este riesgo, ¿sí? 1.900.000, es un montón. Entonces yo podría bajarle un poco para que sea en realidad mayores a 8. Y de nuevo, aquí ya serían no más 789.900, o sea, 790.000 personas. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Piense que ahí no
podría como generar una capa adicional de esa selección, entonces podría decir, esta es la población que está en riesgo, etcétera, etcétera, hace su mapita y listo, todo chévere. Hay otra opción que podemos hacer para incluir la población dentro de este análisis, y es que podemos utilizar la capa o la función de densidad de población, ¿sí? Entonces, aquí en Density, en Point Density, podemos generar la densidad de la población, la capa de densidad de población, ¿sí? Y le decimos que queremos el Population Field, le vamos a decir población 2010, el tamaño de la celda 25, en Environments le ponemos el Processing Extent, igual que localidades, ¿sí? Y que me haga el snap de raster a, por ejemplo, reclass Euclidean de 5, o sea, ese es el reclassify de la distancia euclidiana. Entonces, va a decir que OK y que me genere esta densidad. ¿Listo? Entonces ahora vamos a tener esta capa que tiene la densidad. Ahora, para poder hacer operaciones con ella, yo quiero de alguna manera también reclasificarla. Entonces voy a reclasificarla en 4. Entonces voy a ponerla aquí. Listo. Voy a dejar así tal cual está. Voy a revertir los valores. ¿Sí? Es decir, 5, 4, 3. De manera que le estoy, perdón, al revés, así, de que le estoy dando prioridad a donde hay más personas, ¿cierto? Y le va a decir, no, simplemente porque no quiero una categoría que tenga valor de 2, simplemente de 3 a 5 y el otro que tenga un valor de 1. Cada uno define esos valores, ¿sí? Ok, bien, entonces le voy a decir que OK, y fíjense cómo nos reclasifica la capa. Entonces yo ahora puedo volver a hacer un raster calculator, ¿sí? En donde incluyo la distancia más la pendiente más la densidad, pero entonces digamos que le quiero dar un valor más importante a la gente dentro de mi análisis, es decir, para mí las áreas que van a ser más importantes son donde hay más gente. Entonces voy a darle un valor de 2 y genero esa expresión y le doy OK. Entonces él va a hacer el álgebra de mapas entre esas 3 capas y nos va a dar una capa con muchos valores, ¿sí? Entonces yo lo que más o menos quiero que veamos es que nosotros tenemos 3 tablas, en realidad, 3 capas con las que estamos operando en distintas categorías y con distintos valores. Entonces yo quiero que las zonas más bajas, ¿sí? Que habíamos dicho que tenía valores entre 8 y 10, y las zonas más densas, que es por 2, entonces vamos a tener los valores por encima de 18, que son 18 o digamos desde 16, porque la siguiente categoría de densidad es de 4, entonces esta categoría también nos interesa. Entonces 4, como es el doble, es 8, y la categoría más baja que podemos realizar, que es importante de este análisis, es 8 también. Entonces 8, 8, 16. Desde 16 para arriba podemos seleccionar las áreas que están o que son particularmente importantes porque tienen muchas personas y están en zona inundable. ¿Listo? Entonces de nuevo, con extraction, extract by attribute. Es que no entendí cómo hiciste el cálculo para saber cómo las Para áreas. saber qué. O sea, ahorita que cogiste las 3 tablas y sacaste como el cálculo de cómo es, o sea, cuáles son las que te interesan. Eso no entendí bien cómo lo hiciste. Entonces habíamos dicho con 2 tablas que nuestras áreas más importantes eran las de zonas bajas y que estaban más cerca, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos las más cercas, valen de 0 a 250, 5, ¿cierto? Y de las zonas bajas están entre 5 y 3, ¿sí? Entonces, si yo sumo, el valor más alto entre estas dos va a ser 5 y 5, 10, y el valor más bajo sería 8, ¿sí? Entonces, a mí me interesa aquellas áreas donde estoy muy cerca de los cuerpos de los ríos, perdón, tengo pendientes bajas, entonces tengo el valor máximo 8. Ahora, quiero añadirle la población. Entonces, ¿cuál es el valor máximo de la población? Va a ser 10 porque le estoy dando un peso más grande. Entonces, va a ser 10. 8 es el menor valor y 10 es el valor mayor entre estas dos tablas. Entonces, si le sumo 10, va a quedar 20 el mayor valor y el menor 18, ¿sí? Pero como también nos interesa esta categoría, esta segunda categoría de la densidad, ¿sí? Aquí yo los puse como XY porque no quiero poner esos valores, son largos para ponerlos. Entonces, este va a valer 8, ¿cierto? 8 y 10, 18, y 8 y 8, 16. No sé si respondí tu pregunta. Sí, ya entendí. Gracias. Bien, entonces le voy a decir que estén todos los valores mayores a
16 los que quiero seleccionar, ¿listo? Y le va a decir que ok. Entonces, si yo apago todo lo demás, debería tener ya que estas son las áreas donde hay mayor riesgo, ¿listo? Tanto de población como de cercanía y bajas pendientes a los ríos, ¿listo? Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Bueno, siendo así, voy a parar de grabar la clase.